Regatoko neskak eta lizeoko aurrak. Ongi etorri zuei, eta lehenengo txaloa beraiei, beraiei merezi dute eta lehendakari jauna, sailburu ordea, Innovaskeko presidentea eta zuzendaria baita ere, Fundación Escentiako presidentea, Asular Lizeoko presidentea, El Regato ikastetxeko zuzendaria, babesleak, irakasleak, voluntarioak, laguntzaileak eta ikasleak. Ongi etorri guztioi lehendakaritzara. El mundo en el que vivimos cada vez más tecnificado, los cambios se suceden cada vez a mayor velocidad, todo es cada vez más complejo y en este entorno la innovación, la ciencia, la tecnología se presentan como la mejor forma de construir y garantizar nuestro futuro. Ohorea da guretzat, gaur Eusko Jaurlaritzaren lehendakaritzako egoitza honetan FES Lego League Euskadiren 10. urteurrena ospatzea. Euskal Gazteria da gure egitasmoaren protagonista nagusiak. Hauxe dira, gure gazteak dira etorkizuna eta FLL-ren protagonista handienak esan bezala. Y cuando hablamos de futuro, hablamos precisamente de la razón de ser de Innovaske, como agencia vasca de la innovación, contribuir a que Euskadi cree su futuro desde la innovación para garantizar la calidad de vida de todas las personas y la competitividad de nuestro tejido empresarial. Berrikuntza, zientzia eta teknologia gure gazteen artean sustatu nahi ditugu. Eta helburu horrekin jarri zuen abian Innovaskek, orain dela 10 urte, egitasmo handi hau, egitasmo dotore polita. Aurren begietara, disiplina horiek erakargarri egin nahi zituen Innovaskek. Era divertigarrian, sortzailean eta nola ez, baloretan oinarrituta. FLL es una iniciativa construida y realizada en colaboración, como casi todas las cosas. En colaboración siempre se hacen mejor las cosas. Participan empresas, colegios, universidades, centros tecnológicos de investigación, fundaciones, ayuntamientos, diputaciones y, como no, el Gobierno vasco. Y, por supuesto, cuenta también, y estamos muy orgullosos, sobre todo la gente de Innovaske, con la desinteresada aportación de cientos de personas voluntarias, que también son una de las claves. FES Lego League Euskadi cumple 10 años y en este tiempo se ha convertido en el programa de referencia en Euskadi en educación STEM, el acrónimo en inglés que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Han participado más de 6.000 niños y niñas de entre 6 y 16 años, aportando sus innovadoras ideas para solucionar los retos que afectan a toda la humanidad. Y este año ha sido el espacio, pero otros años ha sido el envejecimiento, la movilidad, la gestión del agua, el cambio climático, y todos ellos, la mayoría de las veces además, nos han impresionado con su capacidad de innovar sus valores y sus sueños. Y hoy, para que todos aquí veamos un poquito, traemos una muestra de ello y una representación fenomenal. Aurretik ordea, gustatuko litzaiguke Manuel Salaberria, Innovaskeko presidentearen hitzak entzutea, ondoren, eta hau izango da pixka bat taimina, nola joango den protokoloa, El Regato ikastetxeko taldeak erakutsiko digu nola funtzionatzen duen diseinatu eta programatu duten robotak, eta baita proiektu zientifikoa ere, horri bilidira lehen entsaioetan eta printzipioz dena ondo, ezta? Oso ondo. Y después será el turno de los más chiquis, de Asular Liceoa, el equipo junior, nos explicará cómo ha construido su maqueta con motores Lego y finalmente Iñigo Urkullu, lehendakariaren hitza izango da y él clausurará, el lehendakari clausurará el encuentro. Y para terminar, eso sí, importante también, no nos olvidemos, nos tenemos que hacer una foto de familia todos juntos. Empieza hoy ya, a partir de ahora, el 2020 FLL y empezaremos a moverlo también en los medios de comunicación, que también es importante. Ahora sí, Manuel Salaberria, Innovaskeko presidentea, zurea da hitza. Eskerrik asko. Lehendakari jauna, sailburua, sailburuordea, adiskideok, egunon. Sí, la FES Lego League cumple 10 años. 10 años en que los niños y las niñas de Euskadi habéis demostrado que queréis cambiar el mundo y que podéis y sabéis hacerlo.
En este tiempo, más de 6.000 jóvenes de Euskadi, en estos 10 años, han dado lo mejor de sí mismos para proponer soluciones que responden a retos que nos afectan a todos. El cambio climático, el envejecimiento, la movilidad, la gestión del agua han sido ejemplos. Fers Egolik es un programa educativo internacional que busca encender una mecha entre vosotros, entre los jóvenes, de una manera divertida, participativa, en un ambiente festivo y fresco. Muestra cómo la ciencia y la tecnología nos van a ayudar a construir un mundo mejor. 500.000 de escolares de un centenar de países de todo el mundo participan cada año y es una cifra que sigue creciendo. ¿Y por qué? Porque este programa ha demostrado que fomenta con éxito las vocaciones científico-tecnológicas, conecta con los niños y niñas y les permite desarrollar habilidades necesarias para este mundo digital que se nos viene encima. Y además, importante, promueve valores como la inclusión, el trabajo en equipo, el respeto y, por supuesto, la innovación. Los últimos 10 años han servido para ver que la juventud vasca quiere ser dueña de su futuro, para construir la Euskadi de mañana y el mundo de mañana. Como Agencia Vasca de Innovación, Innobasque asume la responsabilidad de adelantarnos al futuro, identificar qué es lo que va a suceder en los próximos años, prever cómo nos va a impactar y también proponer acciones. Lo que ocurre en el mundo nos afecta cada vez en mayor medida. Todo está hiperconectado, marcado por la transformación digital. Estamos viviendo ya cambios apasionantes. Es un hecho que la demanda de empleos cualificados supera ya la oferta. Y no solo en Euskadi, es algo que sucede a nivel planetario. Estamos a las puertas de una crisis de talento. Vemos, y de hecho lo estamos viendo ya, que hay un déficit de profesionales con perfiles muy especializados, los denominados perfiles STEM, acrónimo en inglés que, como sabemos, se usa para expresar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Las empresas demandan estos profesionales, pero no van a poder cubrir esa demanda por falta de personas con esta formación. A pesar de todo esto, nuestros jóvenes no están eligiendo carreras vinculadas a estos entornos de ciencia y tecnología. De ahí la necesidad de la estrategia STEAM para Euskadi, que lidera el Departamento de Educación del Gobierno vasco y que cuenta con la colaboración de Innobasque. Es en este contexto donde se enmarca la Fers Egolik Euskadi, el programa educativo STEAM de referencia en Euskadi. Vamos a necesitar personas con habilidades nuevas, capacidad para conectar diferentes áreas de conocimiento, de hibridar, con visión crítica, con capacidad para resolver problemas complejos, con creatividad, con capacidad para colaborar. Queremos una sociedad de personas formadas, informadas, con espíritu crítico y empoderadas. Quienes participáis en esta iniciativa lo sois. A lo largo de 10 años, Innobasque, promotora de la Fers Egolik Euskadi, ha contado con la participación y compromiso de colaboradores estratégicos sin los cuales nada de esto sería posible. Hoy nos acompaña, además de los departamentos de Educación y el de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco, Mondragón Corporación, ASTI y la Fundación Euskaltel Conecta, en representación de todo el resto de partners estratégicos que tiene la Fers Egolik. Gracias de corazón también a todo el voluntariado que con su implicación hace que sea posible. Jueces, árbitros, entrenadores, floaters, cientos de profesionales del mundo de la universidad, de la ingeniería, de la empresa, estudiantes, todos sois absolutamente imprescindibles. Y también a los centros educativos que han apostado por esta herramienta, a profesores y profesoras a quienes les supone un esfuerzo extra y a las familias que también participan y apoyan. El de hoy es sobre todo un día para celebrar y daros las gracias por habernos ayudado a abordar a través de la colaboración público-privada y de manera transversal este gran desafío que es el talento de nuestro país, de nuestra Euskadi, nuestro activo más importante. Bihotz, bihotzez, eskerrik asko tenori eta zorionak. Eskerrik asko Salaberria jauna. Aurrera jarraituko dugu, eta laster, zuen txanda izango da, el regato con neskak. Fers Egolik tiene formato de torneo deportivo y es lo que vamos a ver en breve. Los equipos que participan deben diseñar y programar un robot con piezas de Lego para que cumplan una serie de misiones con las que conseguir el mayor número de puntos. Esa suele ser la dinámica
en todas las competiciones. Además de robótica y programación, también se aprende estrategia, un trabajo previo. Hoy nos van a mostrar su estrategia las alumnas del Regato Ikastetxea. Este colegio participa en FLL Euskadi desde el principio y ha incorporado el programa First Lego League Euskadi por vía curricular. Women Space Technology Agency, Taldea, ese nombre, dotorea en inglés, no tiene que ser. Lehenengo batxilleroko ikasle taldea osatzen duzue, izenak esango ditut, Banamanan, Itxasne Presumido, Irati Larrea, Nagore Vidales, Irati Álvarez, Maider Lozano, Candela de los Santos, Jone García, Irantzu Zabala, Teresa Etxebarria eta Jasone Roman. Ondo esan dut. Bueno, batxalo baberentzat. Ondo esan dut. Bueno, First Lego League esan du oso lehiaketa dotorea dela, 10 urte. Bueno, eta beraien kurrikulumna ez da gutxiago, esango dizuet. FLL Euskadiko azken edizioko irabazleak dira. FLL Espainiako ikerketa proiektuaren lehenengo saria eskuratu dute aurten, azkenengo edizio honetan. Eta hori gutxi balitz, hirugarrenak izan zarete, edo hirugarrenak talde lanari FLL Open International lehiaketan Libanon. Oso ondo, zorionak. Benetan. Eta taldea behar bezala aurkezteko nik favore bat eskatu behar dizuet. Voy a pedir un favor, porque FLL es divertido, es sobre todo divertido, nos lo pasamos muy bien, pero también hay un grito de guerra con el que empezamos todos, ¿no? La batalla por... Batalla no suena muy bien, bueno, pero la competición, el torneo. Por lo tanto, vamos a hacer, si somos capaces todos de hacerlo, la cuenta atrás es del 10 al League y las 3 últimas son First Lego League. Por lo tanto, cuando llega al 4, euskera egingo dugu, 10, 9, 8, 7, zuei guztion laguntzarekin, bai? Hasiko gara? Animo, bai? Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, First Lego League. Aurrera neskak. Bueno, buenos días a todos. Ahora os vamos a hacer una presentación del juego del robot. El juego del robot es uno de los apartados que se trabaja en la First Lego League, y en este apartado los equipos tenemos que diseñar y construir un robot autónomo como el que estaréis viendo en estas imágenes, que más tarde programamos utilizando la tecnología Lego Mindstorms con el fin de que complete las misiones propuestas por la organización. Las misiones de las que les hablo son estas que ven en este tapete de temática espacial. Pues como ya sabrán, el desafío del año First Lego League 2018-2019 era Into Orbit, y por tanto todo gira alrededor del espacio. En total hay 15 misiones diferentes y cada una de ellas está enfocada a una de las tareas que los y las astronautas deben completar en un viaje espacial de larga duración. Nuestro equipo WSTA diseñó una estrategia en la que decidimos utilizar 6 brazos diferentes para completar 10 misiones distintas. Hoy les hemos traído 2 de esos brazos con los que completaremos 4 misiones diferentes que ahora les demostraremos, y mis 2 compañeras les explicarán de qué tratan. Bueno, como os ha dicho mi compañera, os vamos a enseñar 2 de los 6 brazos que construimos para la competición oficial. Y este es el primer brazo que utilizamos, ya que es el más complejo y es el que más tiempo necesita para colocarlo en el robot, por lo tanto es el único que vaya colocado. Con este brazo hacemos 2 de las misiones del tapete, que son la misión 11, que se llama velocidad de escape, y la misión 13, que es el observatorio. Con la misión 11, velocidad de escape, tenemos que hacer que la nave espacial despegue, y con esto conseguiríamos 24 puntos. Y con la misión 13, observatorio, tenemos que hacer que el puntero del observatorio se mueva hasta la zona naranja, con lo que conseguiríamos 20 puntos. Si solo lo movemos hasta la zona blanca, conseguiríamos 18, y hasta la zona gris, 16. Bueno, el siguiente brazo del que les vamos a hablar es el último que utilizamos en la competición, y hemos seguido esta estrategia porque al ser las misiones más lejanas las que realiza, así luego no tendríamos que molestarnos en programar el robot para que vuelva hasta la base, que es el único sitio donde podemos manipular el robot.
Con este brazo hacemos otras dos misiones, la M10, que es producción de vegetales, y la M12, que es la órbitas de satélites. En la de producciones de vegetales lo que hay que conseguir es empujar una barra hasta que lo que ahora se ve amarillo se vuelva verde, es decir, hasta que los vegetales florezcan, por así decirlo. Y al conseguirlo lograríamos 16 puntos. Y en la misión de órbitas de satélites lo que hay que conseguir es llevar 2 satélites desde la base hasta la órbita externa, que son 8 puntos por cada satélite que se coloque en la órbita, y luego un satélite que ya se encuentra en la órbita interna, moverlo haciendo uso del robot hasta la órbita externa. Y este es el único de nuestros brazos que solo hace uso del motor de movimiento, es decir, no usa ningún otro motor. Otro de los apartados del torneo consiste en elaborar un proyecto científico en torno a un desafío que es el mismo para todos los torneos del mundo. Se pone el tema y todos deben competir igual. El reto al que se enfrentaron fue cómo mejorar la vida de las personas en el espacio. Para informarse, los equipos participantes en FLL visitan empresas, visitan universidades, centros de investigación, centros tecnológicos, donde las organizaciones además se involucran, colaboran y ponen a profesionales que trabajan en ello a trabajar con ellas, en este caso, estas chicas que tenemos aquí. Women Space Technology Agency nos van a explicar qué solución innovadora han ideado ellas en este proyecto de mejorar la vida en el espacio. Cuando queráis. Beno, egunon, esan bezala, guk proiektu zientifikoan arazo bati konponbidea eman behar diogu. Guk aurkitu dugun arazoa, espazio bidai luzeetan astronautek duten masa eta zurgiar eta gihar galera da. Horretarako guk elektrojantzia sortu dugu, elektrodos betetako jantzia. Buenos días. Como bien han dicho, hemos tenido que buscar una solución a un problema. El problema que hemos elegido ha sido la pérdida de masa ósea y masa muscular en los astronautas. Para ello hemos creado el electrotraje, que consiste en un traje lleno de electrodos que se tendrán que poner a la hora de entrenar. Proiektu hau 3 aldiz aurkeztu dugu, hemen Euskadin euskaraz aurkeztu dugu, Tenerifeen gazteleraz eta azkeneko txapelketa internazionalean Libanon ingelesez. Hori dela eta aurkezpena hau ingelesez izango da eta bideoa azpititulu arabiarrak edukiko ditu. Este proyecto lo hemos presentado 3 veces, el primero aquí en Euskadi, que lo presentamos en euskera, en Tenerife en castellano y en la última competición internacional en inglés. Es por eso que hoy la presentación va a ser en inglés y en el vídeo podréis encontrar subtítulos en árabe. After years of research, the prestigious agency, Women's Space Technology Agency, known worldwide by its acronym WSTA, has brought about what seems to be the most innovative idea of the year, the electrosuit. But what's the reason of the creation of this extraordinary suit? What benefit it will provide? Today, in the scientific point, the electrosuit. This program has contacted Itzasne Presumido, an astronaut from the NASA that has taken part in important missions. Hi, Itzasne. Could you tell us to what extent have those trips affected your body, please? Our body has been developed to act according to gravity, and we need it to maintain strong and healthy. In space, the prolonged exposure to this microgravity condition involves some changes in our physiological system, such as skeletal and muscular system. Thanks. We move now to Bilbao, to the home office of WSTA. Here we are talking to Caldera de los Santos, the director, and Yaseno Roman, the coach of this influential agency. Welcome to WSTA. Thank you. Could you tell us, please, the reason why you created the electrosuit? Well, once we realized about the alarming impact that long-term exposition to microgravity has on human body, we decided to create the electrosuit. The data showed that the loss of massive mass
can be up to 5% weekly, while the bone mass loss may be up to 1.5% monthly. That's right. Before space travel, astronauts must train with an electrostimulation system in order to prepare the muscles and learn how to use the electrosuit. We do also collect the data of their medical condition, as it is vital for further control, as you can see now in the next video. Ahora me van a llevar al sitio donde los astronautas se entrenan diariamente. Y bueno, pues me han dicho a ver si puedo y pues adelante. Talking to the 4 astronauts who have had the chance to try the suit for the first time. Good morning. We would like you to tell us your experience with this innovative gadget. So how does it work? Well, the main idea is to incorporate an electro-fitness machine to a suit so that astronauts have the opportunity to exercise their muscles in a fast and comprehensive way, allowing most internal muscles to be trained. Thanks to this, it can be observed that the bone and muscular mass suffer only a loss of the 5%. In addition to that, the suit acts as a second skin, what makes it hardly perceptible. Yes, the suit has electrodes in specific parts of the body, such as the chest and the gluteal muscles. Twice a month, astronauts will have to wear special gloves and socks with sensors to collect all the information about their bodies. This information will be sent to the central office on Earth, where it will be meticulously analyzed and contrasted with information before the mission. This will allow experts to follow closely astronauts' health. The suit is specifically designed to be used in space, so it includes sealed wires so that interferences with other signals are avoided. Thanks to the suit, the benefits of our trainings have been much greater, as when we exercise with the suit on, all our internal muscles work more and in less time. Besides the time saved, this extraordinary suit also enables us not to depend on the heavy equipment currently used. This allows saving lots of money in launching costs. I see that the results are incredible, but have you contacted any experts when designing the suit? Yes, we have been so fortunate to be able to count on many expert help, such as en Ingeniería in MS Revolution and X-Body. Moreover, we have also received a great support from our classmates and contestants from the competition. Finally, we have had the pleasure to participate in the Science Week of our town, Baracaldo, where we received the feedback and interesting suggestions from all the attendants. In order to verify all of this, the program has contacted a graduated in sport science who has worked with this type of trainings before. The electrofitness is a type of training that, if practiced during 20 minutes, has the same impact on our body as 1 hour and a half of conventional training. Moreover, with this training, more than 350 fibers are activated and 90% of the muscles are trained at the same time. Therefore, the electrofitness allows us to save a lot of time, while aerobic resistance and muscular mass are gained. And finally, we are talking with Teresa Echevarria, the financial director of the company. Hi. Could you tell us the total cost of the electrosuit? Of course. Well, after having researched about the different requirements that the suit has to comply for a proper functioning in space, and taking into consideration the cost of incorporating an electrofitness machine, and always having in mind that the suit have to be comfortable and above all secure for all the astronauts, the estimated cost per unit would be of about 28,000 euros. Moreover, we have also developed a version to be used on Earth. This one would be much cheaper, of about 10,000 euros. This could be quite interesting for rehabilitation centers, people with multiple sclerosis, or athletes. This makes from the electrosuit an innovative and above all realistic solution. This program has had the opportunity to find about the alarming loss of muscle and bone mass that suffer astronauts in their travels. Aiming to solve this problem, the Basque agency WSTA has created the electrosuit, a suit that will reduce the lack of gravity in astronauts' body with electric impulses. Thank you very much. Awesome. Qué envidia. Fenomenal.
Bueno, yo no he podido ver los vídeos, pero seguro que os he visto seguir con interés y han sido muy interesantes. La ciudad del espacio está muy cerca, por lo tanto, bueno, podéis ir ya con el currículum a proponer vuestra idea. Soriona, benetan. Fes Legolik Euskadin 10 eta 16 urte bitarteko neska mutikoek esku hartzen dute, eta 6 eta 10 urte bitartekoentzat FLL Junior existitzen da. Asular liseoak, erregatok bezalaxe, 10 urte daramatza lehiaketan parte hartzen, donostiarrak, ongietorri zuek ere, eta eskerrik asko hemen izateagatik. Gaur Asularretik 2 talde junior gerturatu dira lehendakaritzara, Lego maketa erakutsiko digute, euren proposamena, eta beren ikasitakoa, edo eurek ikasitakoaren berri ere emango digute. Banan-banan aurkeztuko ditut, lehen egin dudan bezalaxe, Luz Sagaztabeitia, Andoni Gómez, Iker Lopetegi, June Lasa, Sara Bergua, Peru Zabalza, eta Mikel Ruiz de Azua. Entrenatzailea, Ane Albizu. Txalo beroa beraientzat. Gerturatu zaitezte mesedez. Lutxi, Asularreko ikasleek ote dakite jende dotore guzti hau etorri dela beraien aurkezpena ikustera? Aiene, baina esaten badiegu urduri jarriko dira, ez da Patxi? Urduri? Ez dut uste, 2009 urteaz geroztek dabiltza lanean jo eta fuego. Urte asko dira Lutxi, oso internetuta daude. 2009, 10 urte, Jesus zazen meritua. Bai, 10 txapelketetan parte hartu omen dute eta erkide, estatu eta atzerri mailan sariak jaso omen dituzten. Horren beste sari jasota lan asko egingo dute, ezta? Noski, ordu pile bat egoten dira lanean, beraien entrenatzaile eta Joset eta Pil irakasleekin batera, gainera, txoritxo batek esan dit hemen daudela beraz, zorionak Joset eta zorionak Pili. Eta Patxi, horren beste sari jasota, Urkullu jauna baino gehiago ateraldira telebistan. Ez dut uste Lutxi. Eta zergatik egiten dituzte horrelako robot politak ikastolan? Nerian ez ditugu horrelakorik egiten. Beraien helburua ikastolan zientzia, teknologia eta talde lana bultzatzea da. Baina, zalantza bat daukat Patxi, ni hemen ikusi ditudan ikasleak ez dira Overclock taldekoak. Noski, ikasle hauek ez dira, DBH eta batxillerkokoak. Eta orduan? 2019 urtean junior 2 talde sortu zituzten, eta ona etorri dira beraien lana aurkeztera. Beraz, jaun Andreok, zuekin guztiokin, Munsonikoak taldea! Hello, my name is Iker. I am 10 years old and I want to become an architect. My name is Mikel. I am 10 years old and I like playing football. My name is Luz. I am 10 years old and I like painting. My name is Andoni. I am 10 years old and I like maths. My name is June. I am 10 years old and I like sports. My name is Peru. I am 10 years old and today is my birthday, and I like athletics. My name is Sarah. I am 10 years old and I like experiment. The name of our group is Munsonikoak and we are from Donosti. We have been working hard, exploring how to live in the moon, and our main values are creativity, respect, motivation, planning, teamwork, happiness, friendship. Hemos aprendido que para sobrevivir en la Luna necesitamos muchas cosas como el agua,
el oxígeno, la energía, y por eso hemos descubierto que en los cráteres hay hielo y que con ese hielo podríamos conseguir agua. También hay un polvo lunar llamado regolito, y ahí se encuentra el oxígeno. Y podríamos utilizar la energía solar para poner en marcha nuestro robot y otras cosas, y así podríamos sobrevivir en la Luna. Uno de los problemas que podríamos tener en la Luna es la falta de gravedad, y nos hemos dado cuenta que la vestimenta tiene que ser especial y que la comida sólida la tendríamos que llevar en latas y la líquida en bolsas de plástico bien cerrada. Toda esta información la hemos sacado de Google, Wikipedia y YouTube. También queremos agradecer la ayuda que nos ofrecieron en Bilbo las astronautas Lili y Pablo Nespoli, y por supuesto nuestros profesores y compañeros. Gure ilargi basea gauza asko ditu. Lehenik eta behin kohetearen basea. Bere ondoan lorategia dago, zuhaitz eta lore desberdinekin oxigenoa lortzeko. Bere ezkerrean laborategia dago, zerbait berria aurkitzen badagu ikertu ahal izateko. Eta bere ondoan biltegia dago, ura, janaria, oxigenoa eta beste hainbat gauza gordetzeko. Ere bai, robotarentzat garaje bat dago. Bere ondoan oheak daude, litera moduan jarrita, tokia aurrezteko. Bi simuladore badaude. Hori lasaitzeko da. Itsasoa edo beste gauza bat ikusi nahi baduzu, hor lasaitzen zea. Eta azkenik mekanikoak daude, robotak eta kotxe espazialak konpontzen dituzten. Gure robota ilargian ibiltzeko auto bat da. Honek energia hartzen laguntzen digu hemen dituen plaka solarrei esker. Gero ere antena paraboliko bat du informazioa lortzeko eta basarekin hitz egiteko. Eta azkenik 3 gurpil ditu ilargian ondo ibiltzeko eta kraterretan ez gelditzeko. Eta orain mugitzen ikusiko duzute. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso lan polita baita ere, eta nik gaur jakin banu gidoian ingelesez ere zerbait sartu beharko genuke, Danek inglesa hitz egin dute, inglesa, euskera, gaztelera, horrengoan badakigu, eta puntatzen dugu inglesez ere egin beharko dugula. Eskerrik asko esan bezala, Axular, Donostiarrak, ederto, eta gehiago luzatu gabe, Inigo Urkullu, lehendakariari emango diot hitza, lehendakari jauna. Sailburua, egotekoa zen Arantza sailburua ere, baina atzo arratzaldean Hannoverrerantz bidaiatu egin zuen eta ezinezkoa du hemen egotea, baina bai esti sailburu ordea. Innobazkeren presidente, zuzendari, erakunde laguntzaile eta babesleen ordezkariok zaretenok, eta batez ere ikasle eta irakasleok egunon eta ongi etorriak gaurko ekitaldi honetara. First Lego League Euskadik azken urte hauetan posible egin duzuen pertsona eta erakunde guztiei zorionik eta beroenak Jaurlaritzaren izenean. 10. urteurrena ospatzen ari gara, esan bezala. Urtez urte parte hartzea eta proposamenen kalitatea hobetzea lortu duzue, ikusi besterik ez dago. Zorionak ere parte hartzaile eta irabazle guztioi. First Lego League gure etorkizunerako ezinbestekoak diren 3 osagai elkartzen dituen nazioarteko hezkuntza programa da. Gazteen ahalegina eta sormena, zientzia, teknologia eta berrikuntza, eta taldelana eta errespetua. Programa honen arrakasta agerian geratu da. Guztira, 6.000 ikaslek eta 54 ikastetxek parte hartu dute 10 urte hauetan. Horiekin batera, 200 pertsona eta 30 erakunde laguntzaile aritu dira. Denoi beraz gure
esker ona. Esta trayectoria ascendente culmina en este 10º aniversario con récord de participación, 1.500 alumnos y alumnas. First Lego League Euskadi se enmarca en una iniciativa internacional que se celebra en un centenar de países en todo el mundo. Este año destaca el premio obtenido por el Colegio del Regato en Líbano y que me sumo también a la felicitación antes aplaudida. Por cierto, no sé por qué le dijisteis a la alcaldesa el otro día que estabais nerviosas. Lo habéis hecho fenomenal. Me escribió la alcaldesa y me dijo que estabais nerviosas. Le dije que estén tranquilas. Osondo. Vuestra aportación contribuye a mejorar la proyección e imagen internacional de Euskadi Basque Country como país moderno, avanzado e innovador. Nuestro mundo global cambia a una velocidad sin precedentes, impulsado por una triple transformación demográfica, ecológica y digital. Las nuevas tecnologías y los avances científicos irrumpen a gran velocidad en toda la sociedad. Lo conocéis bien. Estos cambios condicionan nuestra vida cotidiana y también la educación. El reto es estar preparados y anticipar el cambio. Este es el objetivo formativo de esta iniciativa. Testu inguru aldakor honetan, inoiz baino beharrezkoagoa da zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika sustatzea. Beharrezkoa da zientzian eta balioetan oinarritutako hezkuntza. Bi ikuspegi hauek era egokian uztartzea gure hezkuntza sistemaren erronka bat da. Hori ere berrikuntza da, zientzia eta balioak. Zientzietan eta balioetan oinarritutako hezkuntza. Esta iniciativa impulsa la cultura de la innovación. Es la llave de nuestro futuro. En un mundo cambiante, la innovación ha de ser permanente. First Lego League Euskadi os está ayudando a recorrer este camino y se trata de conocer y dominar las nuevas tecnologías y los conocimientos científicos. Se trata también de asumir los valores del esfuerzo y el trabajo en equipo, la curiosidad, la creatividad, la pasión por la mejora continua. Esta es la cultura de la innovación que os ayudará siempre en vuestra vida. Bukatzeko, ekimen hau garatzeko egiten duzuen ahalegina eta ilusioa eskertu nahi dizkizuet denoi. Inobask, ikastetxe, erakunde laguntzaile eta abaizle guztiei. Gaur, bereziki, Azular Lizeoari, bere irakaslei, bere familiei, bere ikaslei eta baita El Regato ikastetxeari. Eta gainera eskertu egiten dizkizuet zuen parte hartzeak antolatutako edo jaurlaritzak antolatutako ekimen guztietan. Ez bakarrik First Lego Leagueen, baizik eta ekimen guztietan eskarmentua dugu El Regato ikastetxearena eta baita Azular Lizeoarena hainbat eta hainbat ekimenetan parte hartu egiten duzuelako. Beraz, nire eskerrik eta beroena hau ere auzolana delako. Ahaleginak merezi du eta fruitua ematen du. Alde batetik, gure gazteriaren prestakuntza hobetzen laguntzen du. Gaurkoan ikusi besterik ez dago. Nolako prestakuntza duzuen hemen agertu zareten ikasle guztia. Eta bestetik, etorkizuneko Euskadi berritzailea indartzen du. Proiektuetan, egitasunetan ikusi egin dugu eta horrek ere ilusioa sortarazten digu. Horregatik guztiagatik, eskerrik asko bi ikastetxeoi eta zorionak benetan. Mila esker, lehendakari jauna, eta hasieran esan dugun bezalaxe amaituko dugu. Argazkia egin nahi dugu, 10. urren hau nola egin zen argazkian jasota ikusi nahi dugu. Antes de marcharnos nos gustaría sacar la foto con los participantes, Azularreko ikasleak, El Regatoko ikasleak, y también, por favor, subir a la tarima, además de los y las alumnas del Regato de Azular, junto con sus directores, presidentes del centro, mesedez, igo zaitezte, eta baita ere, por favor, quiero que nos acompañe la consejera Uriarte, el presidente y la directora general de Innobasque y el lehendakari Iñigo Urkullu, mesedez. Subimos a esta foto